Cordiales saludos para todos. Continuamos en el desarrollo de nuestra materia Fundamentos y Técnicas de Psicoterapia. Hoy con los fundamentos y técnicas de la psicoterapia gestal. La psicoterapia la psicología de la gestal es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX y cuyos exponentes más reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koska y Kurt Lewin. Es importante distinguirla de la terapia gestal. Una cosa es la psicología de la gestal y otra es la terapia gestal. La terapia gestal o terapia gestáltica es un tipo de terapia psicológica que se enmarca en la categoría de la psicología humanista, en el sentido de que asume la manera en la que el pensamiento humanista concibe al ser humano, sus metas y su abanico de necesidades y potencialidades. Además, tal y como su nombre indica, recoge los principios teóricos de la psicología gestal y los utiliza para proponer una forma de psicoterapia. Los principales responsables del desarrollo de este tipo de psicoterapia son autores como Paul Goodman, Isadore Frum y especialmente Fritz Perls y Laura Perl. Desde la consolidación de la terapia gestal a mediados del siglo XX, se han trabajado mucho para extender su aplicabilidad más allá de la psicología clínica tal y como la entendemos clásicamente. Y por eso es posible encontrar formas de esta terapia en intervenciones sobre comunidades, organizaciones o dinámicas de trabajos concretas. La terapia gestal pone énfasis en la manera en que las cosas que se experimentan son formuladas mentalmente, más que preocuparse por el contenido de lo que nos ocurre. Esto significa que desde este tipo de terapia, la importancia recae en la forma en la que se experimenta algo y no tanto en ese algo en sí. No se interviene a partir de preguntas como ¿qué nos ocurre?, sino desde el cómo nos ocurre y cómo lo experimentamos. Es un enfoque que remarca el papel de las sensaciones subjetivas, ya que parte de los planteamientos de la psicología humanista. Este énfasis en los procesos por encima de los contenidos y lo subjetiva por encima de lo objetivo se puede desplegar en tres principios teóricos: la experimentación del aquí y ahora, la toma de conciencia y la responsabilidad. El aquí y ahora. Desde la terapia gestal se asume que los seres humanos percibimos todo lo que nos ocurre como una experiencia unificada. Esto significa, entre otras cosas, que nuestra idea de lo que es en futuro y el pasado no son más que proyecciones de cómo vivimos el presente. En definitiva, trabajando nuestra manera de pensar el presente, estaremos interviniendo sobre nuestra manera de plantearnos el futuro por llegar y el modo en el que echamos la vista atrás para revisar el pasado. En la terapia gestal es imprescindible tomar nota de lo que le ocurre a uno mismo. Y hablamos de la toma de conciencia. Solo a partir de ese modo se podrán detectar nuevas formas de formular la experiencia del aquí y el ahora en términos
que nos acerquen más a la autorrealización. Echar la mirada hacia las propias experiencias y pensamientos nos permite, por un lado, ser mejores reconociendo nuestro estilo a la hora de experimentar y por el otro, tener más poder de decisión a la hora de cambiar nuestra manera de ver las cosas. En otras palabras, podría decirse que ser honestos con nuestra manera de experimentar nos permite desarrollar una mejor manera de vivir. La responsabilidad. Tomar conciencia de los propios actos y estilos de experimentar las cosas implica también asumir las consecuencias de esas opciones. A partir de la aceptación de los errores y la hipotetización de los riesgos, se gana autonomía. Esto abre el abanico de opciones y de concepción de sentidos en los que se puede actuar, desde una perspectiva existencial. La irresponsabilidad se considera fruto de una ilusión, una negación del presente y una negativa a la hora de tomar conciencia. Es por eso que la terapia gestal enfatiza la necesidad de asumir responsabilidades, no ya para mejorar la convivencia con los demás, sino para ser más libres y más capaces de dotar de significados a nuestras vidas. En definitiva, los terapeutas que se adscriben a la terapia gestal entienden que sus intervenciones deben centrarse en la autonomía y las potencialidades de la persona. Una buena manera de experimentar lo que ocurre puede servir para saber guiarse a uno mismo a través de esa jungla de opciones posibles, de maneras de concebir la propia existencia. Nuestra actividad en esta tarea nos indica completar los siguientes puntos. Y el material base es un manual cómo hacer psicoterapia exitosa, disponible cuando ustedes lo requieran. Se puede utilizar informaciones de otras fuentes. En el punto 1 nos indica a qué se refiere la palabra gestal, su significado. Luego, cómo percibe los conflictos y la conducta social inadecuada el modelo de la terapia gestal y dónde centra su atención. En el tercer punto, la terapia gestal trasciende las técnicas psicoterapéuticas y se convierte en una filosofía de vida tomada del existencialismo donde pueden desprenderse algunos principios básicos. Citar estos principios básicos. Luego, en cuanto al momento existencial, describe una de las fases, la implosión y la explosión. El contacto, como veremos más adelante, es muy importante en la gestal, por lo tanto el punto 5 nos pide el contacto en gestal se le toma como describir es la tarea. Técnicas de la terapia gestáltica. Es importante resaltar que la terapia gestáltica toma técnicas de otras corrientes, por lo que también se considera a esta corriente de la gestal como una terapia integrativa. Citar estas corrientes que aportan sus instrumentos para la terapia gestáltica. Luego, en el punto 6.2, explicar
¿En qué consisten las técnicas supresivas y expresivas? En el 6.3, en Gestal es indispensable trabajar con una metodología en base al ciclo de la experiencia, en donde, mediante estrategias terapéuticas específicas, se localizan los bloqueos o resistencias. Su objetivo es llegar a que el individuo se libere de la energía interrumpida y fluya libremente. Las fases del ciclo son las siguientes. Describir cada fase. En Gestalt se toman en cuenta 8 bloqueos que son los siguientes. Describir. Y por último, citar algunas de las estrategias o técnicas en la Gestalt. Elegir y describir una de las técnicas. Espero que les haya gustado esta presentación. Es una terapia muy difundida, muy interesante para trabajos terapéuticos y para el propio desarrollo personal. Buen trabajo, éxitos.